Hola, buen día. Mi nombre es Juan Gerardo Álvarez Villegas. Soy del Laboratorio de Electrónica Digital 2 con el ingeniero Edgar Alberto Pérez Castillo. Soy de la Brigada 605, el día sábado, ahora V3. Y a continuación presentaré de la práctica número 1 a la práctica número 5. En esta ocasión analizaremos la práctica número uno, la cual se necesitan los siguientes materiales, sería un generador de señal, un osciloscopio, un multímetro y con puertas lógicas la 7404, 7414 y 4049. Esta práctica se realizará por medio de multisim. Todo será simulado por medio de ese programa. El objetivo de la práctica nos dice, el objetivo de esta práctica es de conocer las características eléctricas y tiempos de propagación de las familias lógicas TTL y CMOS. Para comenzar con el procedimiento, en el primer punto nos pide la medición de la corriente de entrada a una compuerta NOT 7404 TTL a una compuerta NOT 4049 CMOS. Aquí vemos un pequeño diagrama en el cual nos especifica cómo es la conexión para poder simular este circuito. Bien, nos dice conectar el circuito como se muestra en la figura 1 y 2, medir la corriente, anotando el dato de la corriente en la tabla que se encuentra debajo de la figura. En el primer caso tenemos una figura con compuertas TTL. Entonces, nos vamos a nuestro simulador, que en este caso es Multisim. En la parte de arriba podemos observar el circuito ya armado, en el cual tenemos las compuertas TTL7404 y contamos con este pulsador para mandar la señal ya sea en 0 o en señal 1. Entonces, iniciamos la simulación. Para comenzar aquí en la parte de arriba de las compuertas TTL, podemos observar que cuando el circuito está abierto, tenemos un voltaje de 5 volts, una corriente de 5 picoamperes, y al momento de presionarlo, estas se eliminan. Ahora vamos a hacer caso de las compuertas CMOS, que prácticamente sería lo mismo, ya que al momento de dejar el circuito abierto nos da las señales de voltaje de 5 volts y una señal de corriente de 5 picoamperes. Al momento de presionarlos, estos se eliminan. O más bien, para decirlo de otras palabras, al momento de que el circuito está en acción, no hay un voltaje o una corriente que circule por este circuito. Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos hacia el punto número 2, el cual nos pide la medición de la potencia consumida por un circuito integrado TTL7404 y un circuito integrado CMOS 4049, conectando el circuito como se muestra en la figura número 3, obteniendo la potencia consumida para cada integrado, escribiendo los datos en la tabla anexada a la figura. Ok, perfecto. Entonces, para esta figura que se puede observar por aquí, aquí nos dice la medición de la corriente será en el pin de alimentación VSC del circuito integrado, midiendo así la corriente consumida por partes de las compuertas que contienen el paquete. Ok, nos vamos a este simulador, vamos a la parte número 2 y aquí ya lo había simulado. Aquí tenemos nuestro primer circuito con las compuertas TTL, que es la 7404. Entonces le damos en correr y nos da un amperímetro
Bueno, lo calculamos con un amperímetro y nos da un total de 5,55 picoamperes. Y también podemos observar que en el caso de las compuertas CMOS 4049, una vez armado el circuito y haber conectado el amperímetro, nos da un amperaje de 5,55 amperes. Paramos la simulación. Ahora vamos hacia el punto número 3. ¿Ok? El punto 3 nos pide la obtención del tiempo de propagación para un circuito integrado 7404 TTL y un circuito integrado CMOS 4049, conectando el circuito como se muestra en la figura número 4 a la entrada de una compuerta NOT, un generador de señal, y aplicarle una señal cuadrada TTL de 0 a 5 volts, como se muestra en la figura número 5. Además, esta misma señal debemos de visualizarla en el canal A del osciloscopio y visualizar la señal de salida en el canal B. Como se muestra en la figura 4, aumentar la frecuencia del generador de señal hasta que la señal de salida de la compuerta se visualice un tiempo de retraso con respecto a la de la entrada. Este tiempo de retraso es el tiempo que tarda en responder la señal de salida de la compuerta a un cambio en la entrada de estado llamado tiempo de propagación. Perfecto, ya teniendo esta información, nos vamos hacia la figura número 4, en el cual se puede ver el circuito, el generador de señal y el osciloscopio, el cual todo está conectado entre sí. Este primer circuito está integrado por compuertas TTL y nos dará una señal de frecuencia cuadrada, en el cual tenemos la señal de entrada, en el cual se ve la señal cuadrada con 5 volts y por abajo tenemos la señal de salida. En el caso de la compuerta CMOS, pues podemos observar que es prácticamente lo mismo, es la misma señal con el mismo voltaje, pero igual vamos a simularlo para ver de qué manera nos dará esta señal. Vamos a la parte 3 de esta simulación. Aquí podemos ver en la parte de arriba nuestro circuito con la compuerta TTL 7404 y en la parte de abajo tenemos nuestra compuerta CMOS 4049. Una vez armado el circuito, le damos en simular, verificamos en nuestro generador de funciones que tenga la señal cuadrada, vemos que está correcto, vamos a la compuerta de abajo, está correcto. Entonces ya iniciamos con la simulación, vamos a nuestro osciloscopio en la compuerta TTL 7404, le damos en iniciar y podemos ver cómo nuestra señal cuadrada se va generando. En la parte de arriba tenemos la señal como la observamos acá, de 5 volts, y en la parte de abajo tenemos la señal de salida. Ok, le damos en parar para poder hacer un poco de zoom, para poder analizar la señal. Ahí está. La posición. Ok, ahí está. Y podemos observar que tiene un tiempo de propagación de 5 nanosegundos. Es la distancia que se ve entre la señal de entrada y la señal de salida. Perfecto. Ahora vamos a la señal que nos proporciona nuestro circuito con la compuerta CMOS. Abrimos nuestro osciloscopio, le damos a iniciar y observamos exactamente la misma señal de entrada y de salida. Detenemos esto, hacemos un poco de zoom. Acomodamos la posición
y podemos observar que el tiempo de propagación es de 20 nanosegundos. Ahora vamos a nuestro punto número 4, el cual nos pide comprobar prácticamente la función del Smith-Trigger, función específica de la lógica digital y que sirve principalmente para eliminar el ruido electromagnético o variaciones de voltaje de la señal de entrada a la compuerta. En el procedimiento, si utilizamos una compuerta NOT 7414, que sería la compuerta TTL Smith Trigger, aplicando una señal triangular a la entrada, verificando que la señal varíe entre 0 y 5 volts, como se muestra en la figura número 6. Si no se respeta lo anterior, el circuito integrado se dañará irreversiblemente, conectando la señal del generador al canal A del osciloscopio y la señal de salida de la compuerta al canal B del osciloscopio. Aquí podemos ver nuestro circuito, el generador de señal y nuestro osciloscopio, ya con la compuerta TTL Smith Trigger 7414 integrada. Podemos ver una señal de pico o de triángulo, como se pueda llamar. Tenemos la señal de salida del 7414 y del 7404. Entonces vamos al simulador, tenemos esto, vamos a la parte 4 y aquí podemos observar que es el mismo circuito que se hizo en el punto anterior, pero en esta ocasión acomodamos las partes del osciloscopio 1, 2 y 3 y agregamos la compuerta TTL 7414 Smith Trigger. Nos aseguramos que nuestro canal de funciones la señal sea triangular en ambas compuertas, tanto TTL como CMOS. Entonces le damos en iniciar, ingresamos a nuestro osciloscopio, le damos iniciar y podemos observar nuestra señal triangular, que en la señal amarilla pues es evidentemente del canal 1, canal 2, canal 3 y así consecutivamente. La señal de entrada del Smith Trigger es esta señal que se ve de color azul. La señal del TTL 7404 es la señal morada y la señal de entrada principalmente es esta señal amarilla, la cual se puede observar que es de manera triangular. Hacemos stop para hacer un poco de zoom y analizar el tiempo de propagación que hay entre ellos y podemos ver que hay un total de 50 milisegundos, aproximadamente dependiendo del estiramiento y la posición en la que se encuentre. Vamos a la automática nuevamente y aquí podemos observar que la señal está correctamente. Ahora vamos hacia la compuerta CMOS, que prácticamente nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces le damos en iniciar, observamos que la señal de entrada es una señal triangular y la señal de salida son señales cuadradas. Le damos en stop, hacemos un pequeño zoom, tiempo de propagación es de 50 milisegundos y podemos observar que la señal está bien. La simulación ha salido exitosa y hasta aquí sería esta práctica número 1. Aquí nos pide graficar las señales en el osciloscopio, que es lo que acabamos de realizar. Y esto ha sido todo por esta práctica.